tal, amada iglesia? Amigos que están ya listos para escuchar una reflexión más de Berea en Casa. Yo espero que este tiempo sea un tiempo donde Dios bendiga tu corazón, tu vida y que, bueno, pues que la pasemos juntos, ¿verdad? En la palabra, en la presencia de Dios, que Dios haga cosas maravillosas en este tiempo. Yo soy Raúl López y sé bienvenido a Berea en Casa. Bueno, pues vamos a hablar, o yo quiero hablarles lo que Dios también habló en mi vida. eh, y vamos a hablar de la palabra en tiempos de aflicción. Eh, en el mundo actualmente estamos viviendo un tiempo hostil, un tiempo donde las consecuencias de estar alejado de Dios, de no querer saber nada de Dios, bueno, pues la estamos viviendo las consecuencias de no acercarnos a Dios, de no depender de Dios totalmente, de estar alejados de Él. Y bueno, pues yo te quiero llevar a que juntos, ¿verdad?, aprendamos a lo que la Escritura nos enseña y lo que Dios nos quiere hablar en este tiempo. Eh, Estamos viviendo tiempos complicados, pero bueno, pues precisamente para eso es la palabra de Dios. Y vamos a ver este versículo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice la Escritura: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y bueno, eh, el mundo está lleno de enseñanzas muy variadas, psicología, astrología, muchas situaciones. Podemos investigar y podemos ver que hay muchísimas enseñanzas. Muchas de ellas llevan a la gente a estar peor, a no tener esperanza, eh, a, a vivir inclusive en maldición, porque estamos haciendo totalmente lo opuesto a Dios. Dios quiere darte paz, Dios quiere darte esa paz que el mundo no te da y que solamente proviene de parte de Dios. Y eso solamente lo podemos eh, encontrar en su palabra, en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios, dice, es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, dice, y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, entonces vemos cómo es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos. O sea, hay un discernimiento en la palabra de Dios. Aunque en el mundo actualmente muchos, digo actualmente y anteriormente, y seguirán habiendo muchos que le dirán a esta palabra obsoleta, un libro cualquiera, eh, negando la eficacia de la palabra de Dios. Pero la verdad de las cosas es de que esta palabra, este libro inspirado por Dios, porque la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Este libro, que aunque lo escribieron los hombres, fueron inspirados por Dios. Y ahorita vamos a entrar en ese tema, pero la palabra de Dios es la que nos trae consuelo, es la que nos trae paz, es la que nos permite regocijarnos en los tiempos de aflicción. El mismo Señor Jesucristo nos advirtió que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos. Él ha vencido al mundo, que dependamos totalmente de Él. Entonces,
Entremos ahí a 2 de Timoteo 3:16 y dice la escritura, toda la escritura es inspirada por Dios. Es cierto, muchos dicen que fue escrita por los hombres y tienen razón, así pero es inspirada por Dios. Dios inspiró a los hombres de Dios para que ellos escribieran. De hecho, Apocalipsis, el capítulo 1, versículo 11, precisamente el apóstol Juan nos enseña esta parte. Dice que él fue llevado en el Espíritu a la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y estando con él y estando delante de él, dice la Escritura que decía, ¿quién decía? El Señor Jesús, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Y le dijo, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Entonces aquí vemos como uno de muchos tantos versículos que nos vamos a encontrar en la palabra de Dios que nos enseñan cómo Dios inspiró a los hombres, Dios les dictó a los hombres que escribieran para que entonces la humanidad tuviera este libro hermoso, este libro el cual nos permite aprender de Dios, conocer a Dios y poder entonces recibir todas las bendiciones que Dios tiene para los seres humanos. Desde un principio, Dios nos creó para tener una relación con Él. El hombre, tú y yo deberíamos tener una relación con Dios. Pero a causa del pecado, el pecado fue el que nos separó de Dios. El pecado, la desobediencia de Adán y Eva, y posteriormente nosotros nacimos de esa naturaleza, una naturaleza caída, pecaminosa, es lo que nos separa de Dios. Y el pecado entonces es lo que nos ha separado y no nos permite tener esa relación hermosa. Por eso en los tiempos de aflicción muchos no lo entienden y muchos, ¿verdad? Sucumben ante los problemas, ante las aflicciones y muchas veces le echamos la culpa a Dios de lo que esté pasando o de lo que está pasando. Pero son consecuencias de nuestro pecado, son consecuencias de lo que nosotros hemos dejado de obedecer a Dios, o mejor dicho, nunca lo hemos obedecido. Por eso es que hay un propósito al acercarnos, y en esta palabra nos enseña, hay propósitos. El propósito primero es que nosotros conozcamos a Dios, que conozcamos, como te decía, toda la bendición que Dios tiene para nosotros y cómo Dios nos puede ayudar. Es la única persona en el mundo, en el universo, que puede realmente ayudarnos. Él tiene el poder para hacerlo. Entonces, dice la Escritura, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para, aquí viene la primera parte, punto número 1, para enseñarnos. Dios nos quiere enseñar. ¿Qué nos quiere enseñar? Que desde dentro de nuestro corazón estamos mal. Y yo quiero llevarte ahí al Salmo 119, el Salmo 119, y cómo el salmista precisamente nos hace notar eso. Fíjese lo que dice el Salmo 119, versículo 5. Dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Versículo 7, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. O sea, antes no. Si se fijan, el salmista está expresando lo que hay en su corazón, lo que hay dentro de su corazón. No puede alabar a Dios, no puede obedecer a Dios porque no conoce los caminos del Señor, porque no anda en sus caminos. Versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Versículo 17 dice, haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. La Biblia nos enseña que solamente el poder de Dios es lo que nos puede traer bendición, porque nosotros tenemos un corazón malo. Dice la Escritura que hay maldad en el corazón, hay rebeldía en el corazón del muchacho. Es necesario entonces la enseñanza
de la Escritura. Por eso la Biblia, Proverbios 22, dice que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, la Biblia nos enseña que necesitamos reconocer nosotros nuestro pecado, que necesitamos reconocer que necesitamos depender de Dios. El Salmo 5 dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El salmista nos está diciendo que hay una necesidad grande en nosotros, y esa es la enseñanza, que nosotros nos tenemos que acercar a Dios porque hay maldad en nuestro corazón, porque no cumplimos, porque no hacemos de acuerdo a lo que Dios quiere. Y por eso Amós, el profeta Amós, en el capítulo 5, versículo 4, dice: porque así dice el Señor a la casa de Israel, buscadme y viviréis. ¿Qué quiere decir? Entonces nos está enseñando que tenemos que buscar. ¿Y cómo buscas a Dios? ¿Cómo lo encuentras a Dios? Por medio de su palabra, por medio de la Biblia. Ahí encuentras a Dios. Por eso dice toda la Escritura, toda. Desde Génesis hasta el Apocalipsis podemos encontrarnos con el Señor, con el Dios creador, con el Dios todopoderoso, con el Dios de amor, con el Dios de misericordia que está esperando que tú le busques. Y dice la Escritura que cuando le buscamos con un corazón contrito y humillado, reconociendo que le necesitamos, Él no lo rechaza, sino que lo atrae hacia Él. Entonces, es necesario que le busquemos. Punto número 2 dice: para redarguir. Redarguir quiere decir convencer, ¿sí? A veces que nosotros pensamos que no necesitamos de Dios. Hay veces que mucha gente cree que no tiene pecado. Mucha gente hace su propia justicia y se compara con los demás. Yo no soy tan malo como el asesino, como el violador. Yo honro a mis padres, ¿verdad? Yo no soy como ese, un ratero, un asesino. A veces que nos comparamos con los demás, pero déjame decirte algo. La Biblia dice ahí en Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos los que nacemos, ¿verdad?, en este planeta nacimos de una naturaleza pecaminosa, de la naturaleza caída de Adán y Eva. Por lo tanto, entonces somos pecadores. Si tú lees Romanos en el capítulo 1, dice que no hay quien busque a Dios. No hay ni siquiera uno. Todos se han desviado. Todos se perdieron. Entonces, por eso es necesario que tú y yo seamos convencidos de pecado. Y la Biblia dice ahí en Juan 16:8: y cuando Él venga, el Espíritu Santo, refiriéndose al Espíritu Santo, dice: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El único que nos puede convencer de que estamos en pecado es el Espíritu Santo de Dios, es el mismo Dios. ¿Y quién lo dice? ¿Dónde lo encontramos? En su palabra. Por eso es necesario que entonces vengamos a su palabra, porque ella es la que nos va a traer paz, porque es la que nos trae consuelo, esperanza, porque es la que al nosotros reconocer que necesitamos al Señor, bueno, pues entonces encontraremos la justicia de Dios, y la justicia de Dios es hermosa. Digo, es hermosa porque antes de darnos o de pagarnos conforme a lo que nosotros requeríamos o lo que nosotros mereceríamos, antes mandó a su Hijo a morir en nuestro lugar, para que si nosotros creemos en Él, entonces no seamos condenados. Ahora, punto número 3, dice la Escritura, entonces dice: para también corregir. Ok, entendemos, ya aprendimos, ya nos enseñó el Señor que necesitamos de Él, ya nos convenció, ¿verdad?, de pecado, que somos pecadores. Ahora vamos a corregir. La corrección
de pecado solamente es con arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es como el remordimiento. El arrepentimiento es voltear 180 grados en dirección opuesta a donde íbamos, ¿verdad? Y ahora caminar a donde Dios quiere, por donde Dios quiere. Es eso. Dice Romanos 6:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado, querido y amado hermano, nos separa de la paz de Dios. Por eso en tiempos de aflicción es muy importante acercarnos a la palabra para encontrar el oportuno socorro que proviene de parte de Dios. El corregir provoca vida. Cuando nosotros corregimos, cuando nosotros nos damos media vuelta en el sentido ya no pecar, ya no desobedecer, y buscamos a Dios, buscamos obedecer entonces a Dios, lo que te decía del Salmo 119, dice el Señor que le enseñe, ¿verdad? Que nos enseñe, que nos ayude a caminar en sus estatutos para que entonces cumplamos con sus mandamientos, que no nos permita desviarnos de ellos. Eso es corregir. Juan 5:24 dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, está hablando Jesús, no vendrá de condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Dice, bueno, te lo voy a leer como dice exactamente, dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Sin Cristo, sin Dios, estamos muertos. Con Cristo estamos vivos. Cuando corregimos, cuando entonces creemos en Jesús como Señor y Salvador, hay una corrección y Dios nos perdona. Dios nos promete que tendremos vida eterna y que ya no vendremos a condenación. Y hemos pasado de muerte a vida. Dice la Escritura que el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, nos dice, corrige también, ¿verdad? Nos enseña a que ya no debemos de vivir pues practicando el pecado. Aunque seguimos siendo pecadores, ya no practicamos el pecado. Y eso solamente lo puede hacer Cristo en nosotros. Punto número 4, dice, para instruir en justicia, para instruirnos en la justicia no nuestra, sino en la justicia de Dios, en la forma correcta de vida para nosotros. Y cómo podemos, ¿verdad?, nosotros tener una vida en bendición y abundante. La Biblia dice, Juan 10:10, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y la tengan en abundancia. La Escritura nos enseña que vamos a ser instruidos en la justicia de Dios. Dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí en este capítulo, en el capítulo 3 de 2 de Timoteo, fíjense lo que dice, cómo son los hombres. Dice 2 de Timoteo 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Fíjate lo que dice, escucha ahí. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Prefieren todo lo demás menos a Dios. Entonces, que tendrán apariencia, dice, de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, dice la Escritura, dice el apóstol Pablo a Timoteo, a su hijo espiritual. Porque de estos, dice, son los que se meten
en problemas. Son los que traen y acarrean siempre problemas. No se dejan corregir, no se dejan instruir. Entonces, punto número 4, instruirnos para que nosotros seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. No quiere decir que no vamos a vivir aflicciones, problemas. El venir a Dios, el venir al conocimiento de Dios, lo que nos hace es entender las promesas de Dios. Dios va a estar siempre con nosotros. No es lo mismo estar en un problema sin Dios que con Dios. Porque la Escritura dice que si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo lo puedo en Dios, yo lo puedo en Cristo porque Él es el que me fortalece en mis debilidades. Entonces, pues ven a Cristo. ¿Cómo es el hombre sin Dios? ¿Cómo es el hombre sin Cristo? Yo te acabo de leer todo lo que te acabo de leer. Infatuados, desobedientes a los padres, necios, ¿verdad? Amadores de sí mismos, que no les interesan los demás. Y eso causa dolor y tristeza en mucha gente. Así que para eso necesitas entonces acercarte a Cristo. Ven a Cristo, ven a Cristo. Acéptalo como tu Señor y como Salvador. Dice la Escritura, ahí en Romanos 10, versículo 9, dice que si confesamos con nuestros labios que Jesús es el Señor y creemos que Dios le levantó de los muertos, entonces seremos salvos. Y la Biblia nos enseña que a los que creemos en Él, a los que le recibimos, nos dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Así que yo te voy a invitar a que ahí donde estés, tú reconozcas tu pecado y tu necesidad de Cristo en tu vida. Yo soy Raúl López, esto fue Veré en Casa. Nos vemos para la próxima. Que Dios te bendiga.